Hoy 30 de octubre es un día particular porque justamente en el año 1928 fue el día escogido por Alexander Fleming para anotar en su diario este invento que considero a modo personal que fue uno de los más importantes de la historia de la humanidad. Este invento que ha salvado millones y millones de vidas en todo el mundo. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la penicilina, uno de los primeros antibióticos que se inventaron y también uno de los que más se utilizaron y se utilizan, por supuesto, en todo el mundo. Durante años y gracias a los descubrimientos de su creador, de Alexander Fleming, los antibióticos a base de penicilina han salvado, como les decía, la vida de millones de personas, razón por la cual esta invención constituye una de las más importantes de la historia. ¿Y por qué les digo esto? Porque la penicilina es un determinado conjunto de antibióticos, por supuesto, con la capacidad de eliminar las bacterias que causan las infecciones en el organismo, en nuestro cuerpo. Fíjate qué importante. Claro, por supuesto. Y bueno, inclusive cómo se descubre la penicilina, porque el laboratorio de Fleming era bastante desordenado, inclusive, bueno, dentro de un ratito les cuento que se ausentó de su laboratorio durante un mes y justamente eso fue el comienzo de una nueva etapa importantísima e interesantísima a nivel de la medicina, por supuesto. Les decía que las penicilinas constituyen uno de los primeros antibióticos utilizados en la historia y tratan las infecciones y otras enfermedades muy serias. De hecho, todavía se utilizan en forma regular, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la neumonía, con las amígdalas, con todo el tratamiento de muchos órganos que están, por supuesto, en la parte central de nuestro organismo. El primer antibiótico empleado en medicina, y bueno, por supuesto, ¿qué podemos decirle al gran Alexander Fleming? Que junto a otros científicos obtuvieron en el año 1945, ¿qué cosa? El Premio Nobel de Medicina, nada menos. No, es impresionante. La historia de Fleming es muy fuerte. Bueno, fuerte en materia de cómo ha vivido él, esto de que hablaba de su desorganización dentro del laboratorio, pero también era por el ritmo que llevaba dentro de su vida. ¿Podemos contar algo un poco de él? Sí, yo les contaba que él se encontraba estudiando estas bacterias y bueno, les decía, luego de ausentarse por casi un mes en la ciudad de Londres, que era donde él estaba, olvidó una placa en la que se contenían bacterias cerca de una ventana abierta. ¿Y qué pasó? Que estuviera esto cerca de una ventana abierta. Había entrado el viento. A su regreso, prácticamente un mes estuvo ausente, se encontró con que su experimento se había estropeado, se había contaminado estas muestras. Y bueno, eso fue justamente lo que despertó la curiosidad. ¿Por qué digo esto? Porque en vez de tirarlo a este material, que estaba arruinado, por supuesto, a la basura, en vez de tirarlo, lo colocó en una placa. Y de este modo, ¿qué pasó? Obtuvo justamente, ¿qué pasó? Las bacterias se aislaban, era como que se limpiaba la zona. Entonces, a partir de ahí, justamente, vino lo que, bueno, conocemos como la penicilina, el invento por excelencia histórico, que por supuesto marca... De casualidad, básicamente, lo consiguió. De casualidad se fermentó esto y dijo, no lo voy a tirar, vamos a ver qué sale, y terminó saliendo muy bien. Así es, este modo contaminado, bueno, dentro de esta placa contribuyó a que alrededor de él se comenzaran a realizar estudios exhaustivos. ¿Saben de la bondad del corazón de Alexander Fleming, que ni siquiera patentó este descubrimiento? ¿Por qué? Porque él decía, no, tiene que servirle a toda la humanidad, y vaya si sirvió a muchísimos millones de personas, como les decía. Entonces, ¿por qué estamos haciendo de algún modo esta efeméride, este 30 de octubre? Justamente el 30 de octubre de 1928, les decía al comienzo, fue el día escogido para recoger en su diario los éxitos de esta investigación. Justamente
siempre pensemos que un científico tiene que asentarlo escrito, todo lo que tenga que ver con sus descubrimientos de medicina. Ese es un poco el protocolo, ¿no es cierto? Entonces, por fin, aparecía en un escrito todo lo que le había llevado tanto tiempo, todo lo que él había buscado durante tanto tiempo. Una sustancia capaz de inhibir, como les decía, el crecimiento bacteriano sin afectar las células. ¿Qué les parece? Fue un gran, pero gran descubrimiento. ¿Dónde estaríamos si fuese por Fleming? Sí, claro, por supuesto. Ya sabemos que, bueno, si nos vamos muy, muy para atrás, como siempre hacemos, contextualizamos un poco la historia. Por ejemplo, los griegos usaban una planta, se ponían ante las heridas, porque decimos, ¿y cómo hacían antes? Bueno, había muchas civilizaciones usaban sus propios antibióticos, podríamos decir entre comillas, por supuesto no de la magnitud de Alexander Fleming y sus colegas, que bueno, fueron los que instituyeron y crearon la cantidad determinada a partir de este descubrimiento, la cantidad determinada que era lo que podía aceptar el cuerpo humano, ¿no es cierto? Que estamos hablando de otra dimensión ya en cuanto a la medicina. Pero anteriormente les decía que había muchas culturas que usaban, por ejemplo, tenías un problema, una infección y te ponían unas hojas que seguramente tenían algún tipo de antibiótico, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y que te curaban así, simple y sencillo como eso. Muchas culturas lo tuvieron durante miles de años, te diría casi. Imagínate que obviamente estamos acostumbrados a que los remedios caseros, ¿no? Y muchas veces estos remedios caseros sirven y otras veces necesitamos de algo más. Bueno, el algo más se lo puso Fleming en el año 1945. No, en el 45 ganó el Nobel, fue antes esto. El Nobel, en 1928 fue todo esto. Y bueno, por supuesto, las guerras mundiales lo que han significado para la humanidad y el descubrimiento. Así, a modo de anécdota, les cuento que, por ejemplo, tantos premios que ha recibido Fleming en vida. Estamos siempre hablando del Premio Nobel de Medicina, que fue el más importante. Por ejemplo, en Barcelona están los jardines del doctor Fleming, donde ahí hay inclusive monumentos en piedra que reflejan su imagen, ¿no es cierto?, su rostro, venerado en todo el mundo. Tal es así que, por ejemplo, cuando falleció, fue como una especie, como una despedida a un héroe nacional. De ese modo se lo tomó en Londres, en su país, ¿no es cierto?, británico, por supuesto. Había nacido en Escocia. La muerte de él fue un día de duelo absoluto y nacional, y bueno, y se lo despidió verdaderamente como a un héroe. Su descubrimiento significó un cambio drástico para la medicina moderna, iniciando la llamada, por supuesto, la era de los antibióticos. Qué bárbara, Nela, qué historia. Por supuesto que tenemos muchísimas cosas para agregar y para contar, pero bueno, dentro de lo que tratamos de rescatar en este 30 de octubre de 1928, era traer este descubrimiento importantísimo para la historia de la humanidad. Es un pequeño homenaje y humilde que le hacemos desde Sensibilizados a Fleming y a toda su historia. Para cerrar, sé que había quedado ahí una pequeña anécdota. ¿Él fue parte de un club de artistas? Claro, vos sabés que él fue justamente parte de un club de artistas dentro de todas las... Imagínate que todo el mundo quería tener la presencia europea de Fleming, ¿no?, en sus listas. Y bueno, había un club de artistas al que él, por supuesto, se sumó. Se sumó. ¿Y de qué manera? Porque los artistas, vos decís, bueno, artistas plásticos, pintores. Él se puso a pintar con estos mohos, con estas bacterias, con esta invención de la penicilina. Sí, de este modo él se sumó a ese club de artistas pintando cuadros con bacterias, con hongos, con mohos, con antibióticos. Yo era un personaje, ¿no? Claro, yo también lo traigo por las dudas del club de artistas, no esa cosa que nos juega en contra. Espectacular. Claro. Fíjate que es un genio. Fleming, la verdad que hay un montón para hablar, para seguir charlando, dialogando. Algunas ficciones también que representan parte de su vida. Gran trabajo en la de producción. Es excelente lo que has realizado. Sí, aparte
antes de despedirme, decirles que era una persona sumamente austera, humilde, sencilla y sin embargo un gigante, un genio, ¿eh? Por supuesto, él desde Londres era el jefe absoluto de todo lo que tenía que ver con su trabajo como microbiólogo, Claro. En el Hospital St. Mary de Londres. Ahí ejercía era el CEO, la cabeza de todo, y sin embargo era una persona sumamente esmerada, apasionada de lo que hacía, y bueno, eternamente gracias a Alexandre Fleming.